Hola, qué gusto poder reunirnos hoy. Ese domingo es el Día del Padre y antes que nada un gran abrazo, una felicitación a todos los padres de familia que nos están mirando. Que hoy sea un día de bendición, que hoy Dios derrame su gracia, su favor para todos y que haya alegría, que haya convivencia, que haya armonía en su casa, ¿verdad? Feliz Día del Padre para todos. Le damos la bienvenida a cada familia que domingo a domingo se reúnen con nosotros y sé que hoy Dios tiene una palabra, Dios tiene un mensaje especial para cada uno de ustedes. Si es primera vez que está enlazándose con nosotros, queremos decirles que no es casualidad y que prepare su corazón para que Dios le hable y el milagro que usted necesita ya viene en camino. Espérelo porque Dios lo va a hacer. Y quiero aprovechar para dar algunos anuncios antes de continuar con el programa, anuncios importantes. El primero es recordarles que están invitados a participar al Congreso Global Online que se llama Bendice a Israel. Ese congreso está organizado desde Israel y están invitando a predicadores de muchas naciones alrededor del mundo. Es un congreso online, es un congreso gratuito. Usted solamente tiene que registrarse. Empieza mañana, a partir de mañana 22 hasta el viernes 26 de junio. Será un tiempo de gran bendición, de gran refrigerio espiritual y puede usted inscribirse. El link para inscripción está en la página de nuestra iglesia, ahí lo puede usted ver y hágalo. Y puede invitar, puede compartir con otros, es abierto para todo público. También le recuerdo a todos los que van a cursar la Universidad de la Vida y a los alumnos de Capacitación Destino que van a continuar con sus estudios, ¿verdad? Ambos de Universidad de la Vida y Capacitación Destino, este próximo viernes 26 de junio a las 7 de la noche va a haber una reunión para explicarles la plataforma en la que va a hacer los estudios, cómo va a llevarse a cabo y todo lo demás. Es una reunión muy importante, es en línea obviamente, y sus líderes le van a hacer llegar el link. Así que les esperamos. Recuerde, tanto a los de Universidad de la Vida como los de Capacitación Destino. A ambos están invitados este viernes 26 a las 7 de la noche. Y les pido seguir orando porque en estos días está muy fuerte la situación de la pandemia aquí en nuestra ciudad de Campeche y tenemos que arreciar la oración. Por favor, no deje de orar, no deje de pedir, de clamar, de pedir protección por los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Le pido arreciar las oraciones, necesita la oración del pueblo de Dios. Así que le pido seguir con su oración y gracias a los que han dado con amor para el banco de alimentos, hemos podido como iglesia dar y repartir a aquellas familias que lo necesitan. Y si usted puede dar, puede compartir algo, hágalo llegar o a la oficina de la iglesia o a nuestra casa, ¿verdad? Y gracias a todos los que han dado con amor, que Dios le dé 100 veces más de lo que usted ha sembrado. Así que bienvenidos. Feliz Día del Padre y dispongámonos a celebrar al Señor, a recibir la bendición que Dios preparó para nosotros en este día. Adelante, bendiciones.
Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es. Gracias, Señor, te alabamos, te exaltamos. Hoy estamos aquí, Señor, para adorarte, Señor, para que nuestro corazón pueda conectarse con el tuyo, Señor. Agradecemos esa libertad que experimentamos a través de la sangre de tu Hijo, Señor. Esa sangre, Señor, que nos libertó, que nos sanó, que nos redimió, Señor. Y por eso, Señor, nuestro corazón canta delante de ti con tanta gratitud, con tanto amor, porque no le alabas ahí donde estás. Y hoy agradeces por su sacrificio. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos
ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús.
Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hoy confesamos, Señor, tu poder, tu majestad, y rendimos nuestros corazones dispuestos a recibir lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que tú abras los cielos en este tiempo, inicie un nuevo tiempo, una nueva etapa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra área laboral, Señor. Abre los cielos y establece tu reino en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros corazones. Ven a este lugar. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Buenas tardes, es una bendición poder estar aquí en esta mañana con ustedes. Es un privilegio y un honor el poder predicarles en este día, el Día del Padre. Felicitamos a todos los padres, les bendecimos y pues en este día tan especial le deseamos que el Señor los use con poder y que puedan ser los mejores padres. En esta ocasión, el título de mi prédica se llama Un hombre que cambió el destino de su nación. Y pues voy a hablar sobre un personaje que, aunque no es muy conocido, no es muy nombrado, esta persona fue una persona muy importante y cambió el destino de su nación. Su nombre era Mardoqueo. Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón y dile al Señor que hable a través de esta prédica, que llegue a tu espíritu, a tu alma, y que si tú necesitas como hombre, como padre, hacer cambios en tu vida, Él los puede hacer. Señor, en esta mañana pedimos tu bendición, que tu palabra sea una palabra que llegue al espíritu de cada varón, una palabra que sea, Señor, que llegue hasta los tuétanos y traspase, Señor, cada una de las partes de la fibra de su ser. Bendecimos, Señor, en este día a los varones. Te damos gracias porque son la cabeza del hogar que tú has puesto. Y, Señor, gracias porque a través de ellos tú te muestras a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues el nombre, como les decía yo, es Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? La Biblia dice que era un judío del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con el rey Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aunque este libro es el libro de Esther, y mucho se ha predicado, se ha hablado, se pone como ejemplo a Esther, realmente en mis devocionales, estudiando este libro nuevamente como por cuarta o quinta vez, lo que yo estudié, lo que yo recibí, es que el personaje principal de este libro no es Esther, sino Mardoqueo, porque todo lo que sucedió fue gracias a Mardoqueo, ¿sí? Una de las características, la primera característica que yo encontré en Mardoqueo fue que él era un hombre sabio. En Proverbios 8:11 dice, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Una de las características que como varón debes tú de desarrollar es el ser sabio, el adquirir sabiduría. La palabra dice que si tú tienes falta de sabiduría, la pidas a Dios, el cual te la dará sin reproche alguno. Y él era un hombre sabio. Bueno, dice la palabra en Esther 2:7, dice, había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces aquí yo no encontré nada respecto a si Mardoqueo era casado, si tenía familia, porque en todo el libro de Esther no se habla. Y pues puede ser que él haya sido soltero, porque pues todo el tiempo se la pasaba él al pendiente de su prima, que la había adoptado como hija suya. Entonces, bueno, voy a empezar a decir las características de como hombre sabio tenía él. Él primero había adoptado a esa prima suya y la cuidó como una hija, la educó perfectamente, la enseñó a ser obediente,
la aconsejó cómo debía de conducirse, e incluso cuando ella fue llevada al palacio le aconsejó que no dijera que era judía, porque los judíos pues era una raza que no era bien vista, habían sido llevados como esclavos. Y también él le enseñó a ella a ser una mujer humilde. Entonces él fue sabio al enseñar a esa hija que había él adoptado. También en una ocasión dice ahí la palabra de Dios en Esther 4:14, perdón, en Esther, dice, salvó al rey de morir cuando Bigtán y Teres, que eran 2 eunucos de la guardia de la puerta del rey, lo querían matar. Él se dio cuenta de lo que ellos estaban planeando, se lo dijo a Esther, y Esther se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y de esa manera Nabucodonosor mandó a matar a estos 2 hombres que lo querían traicionar, pero esto fue escrito en las crónicas del rey, y eso posteriormente fue algo que fue a favor de Mardoqueo, ¿sí? También otra de las cosas que él hizo que fue sabio, cuando el pueblo judío estuvo a punto de morir a manos de Amán, él mandó un mensaje por medio de unas personas que la reina Esther había mandado para saber por qué estaba él en ayuno, en cilicio, por qué estaba con sus vestiduras raídas, por qué estaba en esa posición. Ella quería saber qué sucedía, y él entonces platicó lo que estaba pasando a través de lo que quería hacer Amán, que quería destruir a su pueblo. Y entonces la reina, cuando él le dijo que fuera al rey, ella dijo que no podía ir al rey, que no podía hacerlo porque solamente podía ir cuando el rey la mandara a llamar. Entonces él le dijo palabras muy sabias que Esther analizó, y por eso ella hizo lo que tenía que hacer, y le dijo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado a tu reino. Eso es en Esther 4:14. Él fue muy sabio. Él sabía que Esther había llegado a ese lugar por un propósito. No era casualidad que una persona como ella ahora fuera la reina. Entonces él le dice esas palabras: si tú callas, Dios nos va a librar por alguna parte, pero si no, tú estás aquí con un propósito. Y entonces Esther hizo lo que debía de hacer, y de esa manera hallaron liberación. Aunque mucho se habla de Esther, si él no la hubiera aconsejado, Esther no hubiera hecho lo que debía de hacer. Entonces, eso es una de las cosas que hace a Mardoqueo un hombre muy sabio. Sabía cuándo hablar y sabía las palabras que debía decir, ¿sí? También algo muy importante que solamente un hombre con mucha sabiduría podría hacer, era que cuando cuando se les dio la oportunidad de que ellos pudieran librarse de la mano opresora de todos los que lo iban a matar, le dieron la facultad de escribir las instrucciones para los judíos de lo que debían de hacer en ese día que los iban a matar. Y ante su inminente muerte, le dieron a Mardoqueo el anillo del rey para que él escribiera lo que bien le pareciera. Así le dijo el rey Nabucodonosor: escribe lo que bien te parezca. Entonces él lo escribió de una manera muy sabia. Él era una persona que sabía hacer las cosas porque en él había sabiduría. Entonces él escribió que todos los judíos se podían defender, y escribió varias cosas de las instrucciones que en ese día que ellos iban a morir, bueno, que era el día que habían destinado para morir por parte de Amán, ellos podían hacer. ¿Y saben qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? En Esther 8:17 dice: y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué les parece? De la manera que él escribió este decreto y se selló con el anillo del rey, él tuvo todas las facultades, mucha gente por el temor se hizo judía. ¿Qué te parece?
Tú, si eres un hombre sabio, podrás cambiar también el destino de tu nación. Si tú eres un hombre sabio, puedes cambiar el destino de tu familia. Si tú eres un hombre sabio, sabrás hablar las palabras precisas, sabias, las palabras que tu familia necesita. Sabrás aconsejar y educar a tus hijos, porque la responsabilidad de la educación de los hijos recae sobre el varón, que es la cabeza del hogar. Entonces, tú lo primero que debes de hacer, como dice la Biblia, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual te la dará, dice, sin reproche. Entonces tú no puedes decir que no eres sabio, porque si no eres sabio puedes tener la oportunidad de ser sabio. ¿Ok? Muy bien. Segunda característica que yo encuentro en Mardoqueo. Él fue un hombre fiel a Dios. Él había sido enseñado como todo judío, pero él había sido llevado cautivo con el pueblo. Ellos no crean que los llevaron en las mejores condiciones, tuvieron que caminar, fueron amarrados, todas sus casas les fueron quemadas, todas sus posesiones se las quitaron. Ellos llegaron allá a la provincia que fueron llevadas, llegaron descalzos, llegaron en posición de esclavos. Sin tener nada, ellos tuvieron que empezar de la nada. Y ellos tuvieron que trabajar. Y en ese tiempo mucha gente se olvidó de su Dios. Pero vemos que Mardoqueo era un hombre fiel a Dios. Mardoqueo era un hombre que, aunque no lo dice la Biblia, pero él oraba. Él guardaba la ley de Dios. Aunque en este libro de Esther no se menciona la palabra Dios ni Jehová Dios, pero ellos le servían al Dios. ¿Sí? Él fue un hombre radical, fue un hombre de convicciones y no se arrodilló ante nadie. Él no se sucumbió a las ideas de ese pueblo al cual fueran llevados, que era un pueblo pagano. Él no hizo las mismas cosas, no copió nada, no hizo así como algunos que dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, lo que él hizo es seguir firme en sus convicciones, como todo judío lo debía de hacer, ¿sí? Amán fue un hombre que el rey engrandeció y dice que lo puso sobre todos los príncipes, ¿sí? Y todos los siervos y toda la gente se arrodillaba ante él y le hacía reverencia. Pero ¿saben una cosa? Mardoqueo era el único hombre que no doblaba rodilla cuando Amán pasaba cerca de él. ¿Por qué? Porque él sabía que ante el único que se había de arrodillar, ante el único que había que doblar su rodilla, era Dios. Y entonces él no lo hacía. Y esto le causó gran coraje, ira y una gran rabia, una gran furia a Amán, tanto que él investigó de qué pueblo era, y entonces él tramó la muerte de todos los judíos, no solamente de Amán, sino de todos los judíos. ¿Por qué? Porque él sabía que Mardoqueo lo desafiaba sus órdenes, y que los otros, al ver que Mardoqueo no se arrodillaba, también podían imitarlo. Y entonces él estaba con peligro de ya no ser honrado por nadie. Y a Amán pues le gustaba que se arrodillaran ante él, que le rindieran pleitesía, que todo mundo estuviera honrándolo, ¿sí? Entonces él, por eso, furioso con esto que hacía Amán, tramó ese decreto y le dijo al rey que por cada judío iba a ser pesada plata, que él iba a ver que se le honrara al rey, y él engañó al rey, ¿verdad? Entonces el rey le dijo, bueno, pues escribe el decreto, hazlo, porque él empezó a decir que ese pueblo no lo honraba, que para qué estaba ahí. Entonces dijo, está bien, hazlo. Y entonces fue como Amán tramó que en cierto día del mes iban a matar a todos los judíos en todas las provincias, ¿sí? Y con el anillo del rey se selló, y esto fue un decreto de muerte para todos los judíos. ¿Qué nos enseña Mardoqueo? Nos enseña que debemos de ser radicales, que tú como varón debes de ser un hombre radical, que si tú has nacido de nuevo, tú solamente tienes que honrar a Dios, ¿sí? Solamente tienes que rendirle honor a Dios,
que le tienes que ser fiel a Dios. No, que nada tome el lugar de Dios en tu vida. En estos tiempos hay muchas leyes que se establecen como legales y que van en contra de la ley de Dios. Y ahí es donde tú como varón, como cabeza de tu hogar, tú debes de decidir a quién van a servir. Si tú vas a dejar que tus hijos vayan con la corriente de este mundo, si tú vas a dejar que las leyes aún con el del aborto se hagan legales y tú digas, bueno, es algo legal, no hay ningún problema, ¿verdad? O que si las leyes que se establecen ahora de género, todas esas de diversidad de género, todas las leyes que se están haciendo en estos tiempos y que van en contra de la ley de Dios, si tú permites y no te importa y no dices nada, ni enseñas a tus hijos a andar en la ley de Dios. Tú debes de ser un hombre fiel a Dios, porque la palabra de Dios es viva y dice que permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Pueden ser leyes legales en estos tiempos, pero no son leyes que Dios mandó. Si alguna ley, aunque sea legal, aunque esté votada por toda la Cámara de Senadores, por todo mundo, si va en contra de la ley de Dios, entonces no es una ley. Delante de Dios no es una ley que valga. Y ahí es donde como varón de tu hogar, como cabeza de tu hogar, tú debes de levantarte y tú debes de enseñarle a tus hijos. Porque la Biblia enseña que tú enseñarás a tus hijos la ley de Dios. Que dice que cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes de viaje, cuando estés en todos lados, tú le enseñarás, tú varón, le enseñarás la ley de Dios a tus hijos. Entonces, nosotros, bueno, tú como varón debes de enseñar a tus hijos que se levanten, que sean radicales. Y lo principal, que no podemos servir a dos señores. Porque dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, ¿qué es lo que debes de enseñarle a tus hijos? Que ellos deben de andar en el camino del Señor y no se deben de alejar ni a derecha ni a izquierda. Y que no podemos andar en dos aguas, que debemos de ser radicales, firmes en lo que hemos creído. Entonces, esta es una de las segunda característica de Mardoqueo. Fue un hombre fiel a Dios, radical, de convicciones, honró a Dios, sabía que solamente había un solo Dios y que solamente ante Él se debía de arrodillar. Entonces, esa es la segunda característica de Mardoqueo. Tercera característica, humilde. Mardoqueo fue un hombre muy humilde. Él nunca buscó protagonismo. Incluso cuando su hija adoptiva fue llevada al palacio y fue la reina, él no se aprovechó del hecho de que su hija ahora fuera la reina, ¿sí? Ni se enteraron de él, ¿sí? Él no buscó el protagonismo, él no buscó un lugar de honor, porque pues como padre, aunque fuera adoptivo de Esther, pues debía de estar en el palacio, ¿verdad? Porque se supone que toda la familia de la reina del rey tenían una casa especial, pero él no buscó nada de eso. Él estaba siempre observando todo. Él fue un hombre sabio y él observaba todo. Él dice que iba y se sentaba a la puerta del palacio. Ahí es donde iban y se juntaban, ¿verdad? A platicar y enterarse de las cosas. Y él era como se enteraba de las cosas y después se las decía a Esther. Mandaba a una persona a decirle las cosas a Esther, ¿sí? Ahora, él no andaba buscando que le aplaudieran, no andaba buscando darse a notar. Él, cuando salvó al rey de morir por estos dos hombres, él no fue honrado, él no le hicieron nada por el rey, no lo recompensó, nada, porque el rey, como se enojó tanto, mandó a decapitar a sus eunucos y él, pues ya, hasta ahí quedó todo. Sí se escribió en las crónicas, pero él no fue recompensado, ni públicamente, ni nada. Él estuvo ahí, pues solamente hizo lo que debía de hacer. ¿Por qué?
porque él era un hombre fiel a Dios y sabía lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, en este tiempo, cuando él salvó al rey, no buscó tampoco ningún protagonismo, no buscó ser recompensado, porque él era una persona humilde, ¿verdad? Nunca buscó la fama, nunca buscó que se le reconociera. Él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él fue un hombre humilde de corazón, ¿sí? Humilde de corazón, porque él solamente servía, él hacía lo que debía de hacer y no buscaba el protagonismo, no buscaba la fama, no buscaba que se le reconociera. Y muchas personas hoy en día solamente quieren estar en una posición de honor, que se les reconozca, que se les aplauda, que se les hable bien de él. Solamente buscan que se les elogie, ¿sí? Y que su ego crezca y crezca. Hacen las cosas para ser vistos. Pero en el caso de Mardoqueo no fue así. Bueno, entonces estas tres características importantes, ¿verdad? Fue un hombre sabio, fue un hombre fiel a Dios y fue un hombre humilde. Fue un hombre humilde. Él, todo el tiempo que estuvo cerca de Esther, fue así. ¿Y cuál fue el resultado? Sin él buscarlo, ¿cuál fue el resultado? Miren, él fue el hombre, como yo decía al principio, que cambió el destino de la nación. Esther fue un instrumento, pero el que lo hizo todo realmente fue Mardoqueo. Fue Mardoqueo. Él hizo las cosas que debía de hacer. Habló a Esther cuando debía de hablar. Le dijo lo que debía de hacer. Y bueno, Esther, pues sí, fue el instrumento de Dios y ella fue una mujer obediente. Fue una mujer que escuchaba consejo. Entonces, por eso ella pudo salvar a su nación, pero el hombre que cambió el destino de la nación fue Mardoqueo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, el resultado es que Dios lo honró. Ese es el resultado de que él fuera un hombre fiel que sirviera a Dios. Aunque él nunca buscó el protagonismo, Mardoqueo fue honrado por Dios y mandó a su propio enemigo a honrarlo y doblar rodilla delante de él. Delante de todo el pueblo, perdón. ¿Sí? Amán, en una ocasión cuando al rey se le fue el sueño, el rey le dijo, ¿qué se hizo con este hombre que me salvó de morir a manos de estos 2 eunucos? Y le dijeron, no se hizo nada. Entonces le preguntó a Amán, ¿qué se hará con el hombre que desea honrar al rey? El rey, entonces Amán pensó que a él lo iban a honrar y le dijo que le pusiera la corona que estaba en su cabeza, que lo vistiera de ropaje azul y blanco, que lo mandara en el caballo y que gritaran delante de él que así se hará con el hombre que desea honrar el rey y que todo el mundo doblara rodilla delante de él, porque todo eso lo quería Amán para sí. Pero entonces grande fue su sorpresa cuando el rey le dijo, ve y hazlo con Mardoqueo. Y Amán se quedó, ¡ay, cómo! Su principal enemigo, y él tuvo que hacer eso. Imagínense cómo iba Amán jalando el caballo y diciéndole a toda la gente, así será como será con el hombre que desea honrar al rey. Y Mardoqueo con la corona del rey en su cabeza y arriba de un hermoso caballo. ¿Sí? Dios lo honró, hizo que su enemigo principal se arrodillara delante de él. ¿Sabes qué? Cuando tú te alineas con Dios y con su voluntad, todo lo que tu enemigo quiera hacerte, le saldrá mal. Y eso es algo muy importante. Dice en Deuteronomio 28:7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Eso es la recompensa para tus enemigos. Pero tú te tienes que alinear con Dios, tú tienes que hacer su voluntad, tú tienes que serle fiel a Dios. Entonces todo lo que te quieran hacer, se les irá contra ellos. ¿Sí? Así le pasó a Amán. ¿Sí? La honra de Mardoqueo fue más allá de lo que él pensó. Y él ni estaba pensando en que lo honraran, ¿verdad? Pero aún así, él fue honrado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran, ¿sí?
Y dice la Biblia, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Cuando ya Amán fue ahorcado, cuando se descubrió todo lo que Amán tramaba contra el pueblo de Esther, de la reina, dice la palabra aquí en Esther 8:2, que el rey se quitó su anillo, el anillo que le quitó Amán y se lo dio a Mardoqueo. Recuerden que Amán estaba arriba de todos los príncipes, ¿sí? Y dice, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Imagínense, mataron a Amán, pero toda la familia de Amán tenía que obedecer a Mardoqueo. Y el anillo de Amán fue puesto en la mano de Mardoqueo. Tremendo, ¿verdad? Otra de las cosas como honró Dios a Mardoqueo. Dice en Esther 8:15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y se regocijó. Eso fue otra de las honras que recibió Mardoqueo por haber sido fiel a Dios, por haber sido un hombre de convicciones y por haber sido un hombre sabio, ¿sí? Delante de todo el pueblo. Y dice que Susa se alegró y se regocijó. ¿Por qué? Porque ya era gente libre, aunque eran judíos, podían decir que eran judíos y podían vivir libremente porque ya el rey los había aceptado. Y otra de las cosas que Dios hizo con Mardoqueo, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Es tremendo esto, ¿ven? Porque yo les decía que aunque pensamos que la reina Esther es el personaje principal es Mardoqueo. Y en este versículo se resume todo el mensaje del libro. Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue segundo. ¿Y a qué otros personajes se ha referido la Biblia así? Eran judíos y fueron al pueblo donde eran esclavizados y fueron el segundo. ¿Se acuerdan de quién? José. José fue el segundo después de Faraón, ¿verdad? Y así igual Mardoqueo fue el segundo después del rey. Daniel fue un hombre también que por ser fiel a Dios, el faraón lo honró. Daniel fue honrado, faraón no, el rey lo honró. El rey lo puso a él en segundo lugar también y para todo lo consultaban. Entonces, cuando tú eres fiel a Dios, no importa dónde estés. Ellos fueron esclavos y de esclavos fueron segundo del rey, segundo del faraón. Imagínense qué tremendo que tú por tu fidelidad a Dios puedas ser puesto en lugares de privilegios, en lugares de honra, en lugares de importancia, pero por tu fidelidad a Dios, por tus convicciones a Dios. Eso es lo que hará que cambie el destino de tu descendencia, el destino aún de tu nación. Y me gusta este versículo, está en Esther 10:3, es el último versículo. El capítulo de Esther 10 son 3 versículos solamente. Y dice, y fue grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Y dice el por qué. Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que este hombre nunca buscó lo suyo propio, siempre buscó el bien de los demás, buscó el bien de su hija adoptiva, buscó el bien de su rey. Aunque los tenían en esclavitud, él buscó el bien de su rey. Y ahora Dios lo pone en este lugar de tanto privilegio, porque él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Dice que él no quiso salvarse, fíjense, él no quiso salvarse solo él. Cuando se puso en silicio y el clamor, no solamente buscó el bien de él, sino de todos.
porque él podría haber hecho algo, ¿verdad? Podría haber aprovechado de que Esther lo escondiera, podía él aprovechado algo de que la reina hiciera algo por él, pero no. Él sabía que su prima tenía un propósito. Él sabía que este tiempo ella estaba como reina por un propósito celestial, y era el salvar a su pueblo, ¿verdad? De esta manera preservó a su pueblo, lo salvó totalmente, cambió el destino de su pueblo, y de ser víctimas, de ser esclavos, ahora estaban en mejor posición, ¿sí? Y él estaba en una posición de poder, y también ellos fueron del llanto al gozo. ¿Por qué? Porque ellos pudieron defenderse, pudieron defender sus cosas, pudieron defender sus vidas, y todo el panorama cambió. Varón, Dios te ha puesto como cabeza de tu hogar. Dios te ha puesto con mucha responsabilidad, pero yo creo que estas características que yo te comparto hoy acerca de Mardoqueo, de cómo fue un hombre que cambió su destino y el destino de su nación, pueden ser algunas características que tú pongas por obra en tu vida y pueda cambiar el destino de tu familia. Recuerda, sabiduría, fidelidad y humildad. Y yo te voy a pedir a ti, varón, si tú hasta ahora no has entregado tu vida al Señor, si tú no le has sido fiel, si tú no has sido un hombre que camine conforme al corazón de Dios, que tú puedas decirle en este día: yo quiero cambiar. Si tú nunca has aceptado a Cristo, yo te voy a pedir que tú le digas: Señor, yo quiero que seas tú el Rey de mi vida. Yo quiero que tú seas el Dios de mi familia. Yo quiero que me cambie y que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. Que tú lo hagas Señor de tu vida. Que tú lo hagas que Él pueda venir y transformar tu vida. Y solamente con esas palabras sencillas que vengan desde el fondo de tu corazón, tú le digas: Jesús, yo quiero que seas el Señor de mi vida. Hoy te acepto. Hoy acepto que tú moriste para darme perdón de pecados. Y de esa manera, con esa oración tan sencilla, pero que venga del fondo de tu corazón, va a cambiar tu vida y la de tu familia. Y varón, cabeza del hogar, yo te voy a pedir que en esta tarde tú vengas delante del Señor, cierra tus ojos. Tú eres una persona importante para tu familia, tú eres la cabeza del hogar. Dios te ha puesto como cabeza. Dios te ha puesto para que tú protejas a tu familia y para que tú le des sentido, para que tú le des rumbo a tu familia. El destino de tu familia no está en manos de tu esposa. El destino de tu familia está en manos tuyas, porque Dios así lo ha establecido. Tú como cabeza del hogar, tú le vas a dar cuentas a Dios delante de tu familia, delante de Dios, por la vida de tu familia. Cómo se condujo, qué hicieron, qué hiciste, tú le vas a dar un día cuentas a Dios. ¿Sí? Y tú eres el que le debe de enseñar la palabra. Tú eres, no es tu esposa, no es tu esposa. Eres tú el responsable, porque la palabra así lo dice. Y le enseñarás a tus hijos. Y toda la responsabilidad se la da al varón. ¿Sí? Entonces, este es tiempo de que si tú no has tomado ser la cabeza de tu hogar, si tú no has tomado la autoridad en tu hogar, porque no es autoridad para maltratar, no es autoridad para vejar, no es para humillar a tus hijos ni a tu esposa, es autoridad para conducir en sabiduría a tu familia. Es autoridad para que por medio tuyo y de tu ejemplo tu familia le sirva a Dios y sean fieles y no anden en dos aguas, no anden en tibieza, sino que sean fieles a Dios. Y que tú también como cabeza del hogar le enseñes humildad a tus hijos, a no buscar protagonismos, a no buscar el ser exaltados, el no buscar el ser aplaudidos, hacer las cosas porque aman a Dios y le sirven. Y yo te voy a pedir que en esta tarde tú cierres tus ojos y pongas tu mano en tu corazón
y tú le digas al Señor, Señor, dame sabiduría. Tu palabra dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría, te la pidamos y tú nos darás sin reproche. Señor, yo necesito sabiduría para guiar a mi familia. Esa familia que tú has puesto en mis manos para que yo pueda guiarla hacia ti. Señor, ayúdame a ser fiel a mis convicciones, a lo que dice tu palabra y a guiarme en tu palabra. Aún donde haya muchas personas que no te sirven, donde esté en medio de gente inconversa, de gente que no te conoce, yo pueda ser luz, yo pueda ser un ejemplo y pueda ser radical en medio de cualquier tentación y en medio de cualquier situación. Dame humildad como la tuvo Jesús para caminar en tus preceptos. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada cabeza del hogar. Yo bendigo a cada varón, aún aquellos varones que no tienen hijos, pero son padres espirituales, padres que te sirven, hombres, Señor, que te sirven y que ven por sus hijos espirituales. Yo bendigo a cada padre en este día especial y yo declaro, Padre, que tú les das sabiduría, que tú les das, Señor, esa determinación y el ser radicales y servirte con todo tu corazón, así como lo fue Mardoqueo. Un hombre de convicción, un hombre radical, un hombre que te sirvió a pesar de que se vio en situación de muerte. Señor, que en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos donde se necesita verdaderos cristianos, verdaderos hombres que se pongan delante de ti, se levanten como cabeza de hogar, que se levanten como líderes. Estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, donde se necesita que el hombre sea la protección de su familia, donde el hombre los cobije, donde el hombre les dé esperanza, les dé consuelo, les dé palabras de aliento. Que tú levantes, Señor, en este tiempo a tu iglesia con hombres de verdad, hombres de fe, hombres de valor, hombres con convicción, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú levantes a los varones de este tiempo, Señor, y que sus hijos puedan seguirte, y que sus hijos y sus nietos sean, Señor, también personas de convicción. Yo los bendigo y yo declaro que tu sabiduría está sobre ellos y que ellos cambiarán esta generación, que ellos cambiarán el rumbo y el destino de esta nación. Yo los bendigo, Padre, y te doy gracias por cada varón, te doy gracias por cada cabeza del hogar. Te doy gracias, Señor, por los hijos que aún no teniendo su papá junto a ellos pueden ser fiel a ti. Porque Mardoqueo ya no tenía padres, pero él siguió siendo fiel. Y yo declaro que cada hijo, aunque su papá no esté junto a ellos, van a seguirte y van a ser hombres de fe y hombres de convicciones. Porque tú eres su padre, porque tú estás con ellos. Porque dice la palabra que aunque padre y madre nos dejaran, con todo tú nos levantarás. Y que así lo haces tú, Señor, con cada uno de los hijos que no tienen papá, que no tienen papá junto a ellos, donde no hay nadie cristianos a su alrededor, que tú los levantas como hombres de convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola a todos, feliz Día del Padre a todos los papás que me están viendo. La verdad es un honor, un privilegio para mí el estar en este lugar y poder compartir un poco de la palabra. Yo quiero compartir un pasaje que de niño yo me lo sabía de memoria, me lo sigo sabiendo de memoria, y es 2 Corintios 9, 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y la verdad, yo creo que este es uno de los versículos más conocidos acerca de la ofrenda, de los diezmos, pero les digo, aunque yo lo conocía desde muy pequeño y me lo sabía de memoria, me lo enseñaron en
antes Kids o Cuidado de Niños se llamaba Rayitos de Sol, ¿no? Entonces, ahí yo aprendí muchos versículos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es poder entenderlo y vivirlo. Personalmente, para mí siempre hubo como un choque en eso de las ofrendas y los diezmos, como que mis papás siempre me enseñaron, mis papás siempre me motivaron a ofrendar, a diezmar, pero para mí fue como difícil como hacerlo en mi vida, un hábito y entender la importancia y la relevancia que esto tiene. Entonces, nosotros debemos entender que cuando ofrendamos y damos a Dios, Dios está pendiente. No solamente de que lo hagamos, tengan por seguro que Dios no ve la cantidad de lo que damos, pero lo que ve es el corazón con el que damos. Cada uno tiene que proponer y se propuso en su corazón, es entender y captar la importancia que a mí me da el separar mis diezmos y mis ofrendas, porque a Dios le interesa, y lo vemos cuando la viuda que dio dos blancas dice, ella ha dado más que todos ustedes, aunque había dado muy poquito, ella dio todo lo que tenía, y Dios le interesa el corazón con el que nosotros le damos, con el que nosotros le ofrendamos, porque Él nos ha dado y Él nos da en sobreabundancia, pero los diezmos y la ofrenda es nuestra respuesta hacia Dios. ¿Cómo yo respondo a Dios de la generosidad, del amor y de la sobreabundancia que Él me ha dado? Muchos hacemos reteniéndolo y diciendo, bueno, pero es que es poco, es que esto me ayuda, es para mi familia. Pero aquel que ama a Dios y que ama y es agradecido por lo que Él le da, entiende que los diezmos y las ofrendas son para Él. Y lo da con amor, y no solamente lo da como lo que me sobra, sino que yo dispongo en mi corazón la cantidad y lo que voy a dar. Entonces, es muy importante, y el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y la Biblia dice que cuando nosotros damos, Él es fiel y justo para hacernos sobreabundar en aquellas cosas. No es una promesa de ser millonarios, es una promesa de que con lo que yo tengo me va a dar y hasta me va a sobrar. Eso es la abundancia. Muchos piensan, no, la abundancia es tener mucho dinero, ganarme la lotería. Pero no, la abundancia es que con lo que yo tenga, sentirme complacido, tener para todo lo que necesito y que aún me sobre. Entonces vamos ahí en su casa vamos a tomar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos con esta gratitud en nuestro corazón porque tú has sido bueno. Sobreabundantemente con nosotros nos has dado aún mucho más de lo que hemos pedido, aún de lo que merecemos. Y con ese mismo amor que tú nos has dado, con ese mismo amor que tú has extendido tu mano para darnos, nosotros, Dios, te damos lo que a ti te pertenece y reconocemos que tú eres nuestro proveedor y tú eres el dador de todo lo que tenemos. Te damos gracias por tu infinita fidelidad y por tu gran abundancia. Que no falte en ni una mesa la comida, que no falte en ni una casa el alimento, la paz, el amor y el gozo que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Y feliz Día del Padre a todos los papás. Y nos vemos la próxima semana. Ya sé que pronto nos vamos a volver a ver físicamente. Esperamos que muy pronto. Y hasta la próxima semana.
Esta sección está destinada para recordar la memoria de nuestros hermanos y hermanas que han partido a la presencia del Señor. Con tristeza les digo que lamentablemente en esos tiempos varios de nuestros hermanos han partido a la presencia del Señor. Y por cuestión de las reglas sanitarias, no hemos podido hacer los funerales como estamos acostumbrados, pues por las prohibiciones que hay en este tiempo. Pero Dios puso en mi corazón que podamos honrar su memoria. Y así que vamos a estar pasando las fotos y vamos a estar recordándolos y uniéndonos a su memoria, ¿verdad? Y pedimos a su familia que Dios le dé paz y fortaleza en este tiempo triste cuando alguien que amamos parte a la presencia del Señor. Y el pasaje que quiero usar para esta sección es Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 al 17, y dice así: por esto, ellos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que honramos la memoria de aquellos que ya están con el Señor, que ellos ya pueden verlo cara a cara y pueden disfrutar de las promesas que acabo de leer. Para ellos ya son una realidad. Su cuerpo terrenal descansa en paz hasta el día de la resurrección, pero su espíritu está con Dios. Así que recordamos con amor a cada uno de nuestros hermanos que ya están en la presencia de nuestro Señor. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
postrarme